En la oscuridad de una noche sin estrellas, me encontré a bordo de un tren solitario que andaba sobre las vías olvidadas. Este viaje, aparentemente ordinario, se transformó en una odisea de terror que aún me persigue en las sombras de mis pensamientos. Mi relato comienza en una estación remota, donde la soledad y el misterio se entrelazaron con cada vagón, y el suceso que experimenté en aquel tren nocturno dejó una marca imborrable en mi memoria. Adéntrate conmigo en esta narración, donde la realidad se desvanece y las sombras cobran vida propia, tejiendo una trama de inquietud que perdura incluso cuando la historia llega a su aparente fin. Un frío nocturno se filtraba a través de las ventanas rotas del vagón mientras el tren avanzaba lentamente por las vías. Era un viaje que nunca olvidaré, una experiencia que dejó una marca imborrable en mi memoria. Me encontraba solo en ese vagón, rodeado por la oscuridad y el inquietante sonido metálico de las ruedas golpeando los rieles. Había abordado el tren en una estación remota, en medio de la nada. La plataforma estaba desierta, sin alma a la vista. No había anuncios, ni luces brillantes, solo la tenue luz de la luna iluminando el camino hacia el vagón. Mi destino final era desconocido, solo sabía que necesitaba llegar allí. A medida que el tren avanzaba, empecé a notar sombras moviéndose en el rincón más oscuro del vagón. Al principio, intenté ignorarlas, atribuyéndolas a mi imaginación inquieta. Pero las sombras persistieron, tomando formas extrañas y grotescas. Siluetas de figuras humanas que parecían susurrar entre ellas en un idioma indescifrable. Decidí levantarme y explorar el tren en un intento de calmar mis nervios. A medida que caminaba por el pasillo estrecho, las luces se volvían intermitentes, lanzando sombras aún más inquietantes en las paredes del vagón. Fue entonces cuando noté una puerta entreabierta en el extremo del pasillo. Empujé la puerta con cautela, revelando un compartimiento oscuro y desgastado. En el rincón más alejado, una figura encapuchada estaba sentada en silencio. No podía ver su rostro, pero podía sentir su mirada clavada en mí. Le pregunté cuál era su destino, pero no obtuve respuesta. Solo un susurro débil que se desvanecía en el aire. Decidí regresar a mi asiento, pero el vagón había cambiado. Las sombras se multiplicaron, las figuras se volvieron más definidas y susurros ininteligibles se convirtieron en risas escalofriantes. Me di cuenta de que no estaba solo, pero no eran seres físicos los que compartían el vagón conmigo. El tren continuó su viaje interminable en la oscuridad, y las sombras se cerraron cada vez más a mi alrededor. Me sentía atrapado, perdido en un viaje sin fin hacia lo desconocido. Finalmente, el tren se detuvo en una estación desierta, y las sombras desaparecieron tan misteriosamente como habían llegado. Bajé del tren, temblando y confundido. Miré hacia atrás, pero el vagón en el que había viajado estaba vacío y en silencio. Nadie más había experimentado lo que yo acababa de presenciar. El tren, ahora inmóvil, parecía un monumento a la soledad y al misterio. Nunca supe qué fuerzas oscuras habitaban ese tren ni por qué fui el único testigo de su presencia. Pero esa noche, cuando cierro los ojos, todavía puedo escuchar los susurros y risas de las sombras en el tren, persiguiéndome en mis pesadillas. Después de bajar del tren en esa estación desierta, me encontré solo en la penumbra, rodeado por un silencio tan profundo que resonaba en mis oídos. A lo lejos, la estación se alzaba como un esqueleto de metal oxidado contra el cielo estrellado. Decidí explorar el lugar, aunque mi corazón aún latía con la inquietud de lo que había experimentado en el vagón. Las luces parpadeantes de la estación añadían un toque fantasmagórico al ambiente, y mi sombra se proyectaba de manera alargada en el suelo mientras caminaba por el andén vacío. Mientras me aventuraba más profundamente en la estación, comencé a notar una presencia sigilosa, como si algo o alguien me observara desde las sombras. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nada. Solo la tenue luz de las farolas creaba sombras danzantes a mi alrededor. De repente, un sonido metálico resonó en el aire. Volví la mirada hacia el andén y vi que las puertas del tren se cerraban lentamente. Sin pensarlo, corrí hacia el tren, pero las puertas se cerraron con un estruendo antes de que pudiera alcanzarlas. Me quedé parado en el andén, mirando impotente como el tren se ponía en marcha nuevamente, alejándose en la distancia. La estación, ahora más desierta que nunca, parecía un lugar olvidado por el tiempo. Mientras buscaba desesperadamente una salida, me di cuenta de que las sombras que había experimentado en el tren parecían seguirme, retorciéndose y contorsionándose en las esquinas de la estación. Eran como espectros que se alimentaban de mi miedo.
A medida que avanzaba por los oscuros pasillos de la estación, los susurros regresaron, esta vez más audibles. Voces incomprensibles llenaban el aire, y las sombras se agitaron a mi alrededor como una danza macabra. Sentí que algo me observaba desde la oscuridad, algo que no podía ver pero que estaba ahí, acechando. Finalmente, encontré la salida de la estación. Salí a la fría noche, pero las sombras no me abandonaron. Caminé por la solitaria carretera, sin saber a dónde dirigirme. Las sombras seguían a mi lado, como fieles compañeras de una noche interminable. Aunque el tren había desaparecido en la distancia, la experiencia dejó una marca imborrable en mi alma. Cada vez que escucho el sonido distante de un tren en la noche, mi mente regresa a esa estación desierta y a las sombras que acechaban en la oscuridad.